Buenas noches, mi nombre es Eduardo Alzate, estudiante de Administración de Empresas de la UNAD, del UDR Cumaral, y a través de este video brevemente voy a tratar de entregar unos conceptos correspondientes a la fase 2 de la tarea del curso de antropología, referentes a la cultura en la antropología. Y para ello pues hay unas preguntas que enrutan la presentación, como por ejemplo, ¿cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología? Existen varias definiciones dependiendo el autor y dependiendo la época, pero en sentido general se contempla la cultura como el producto de un aprendizaje que se produce en el seno de la propia sociedad. Es decir, son los aprendizajes que se transmiten de una generación a otra en una sociedad determinada. ¿Por qué la cultura es un concepto central para la antropología? La palabra cultura es un eje transversal para la antropología, y de hecho la antropología busca es el estudio del hombre en todos sus contextos, en sus rasgos biológicos, sus rasgos físicos, ambientales, religiosos, artísticos, de lenguaje. Es decir, la cultura es un eje transversal, y en mi concepto personal, después de realizar las lecturas, entiendo que no puede prescindir la antropología de la cultura, porque la misma antropología persigue es el estudio y el conocimiento del hombre. Otra pregunta es, por ejemplo, cómo se ha transformado el concepto de cultura según los enfoques teóricos de la antropología. Pues han surgido varias vertientes a través del tiempo, y dependiendo del autor, dependiendo los ilustres célebres que han escrito sobre la antropología, como la vertiente materialista o la vertiente mentalista, donde la primera, por ejemplo, define la cultura como el comportamiento observado, los objetos materiales que facilitan la adaptación de un grupo a un entorno social, político, físico determinado. Y la segunda, la mentalista, donde se considera la cultura como una abstracción, es decir, una serie de reglas o normas dadas para el comportamiento y la fabricación de objetos materiales. Seguidamente, ¿cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? Pues una sociedad es un agregado de individuos que están unidos por una serie de principios comunes, que actúan juntos para conseguir metas comunes y que mantienen una serie de relaciones interpersonales. Es decir, tienen un territorio definido, son los individuos que conforman ese núcleo, y la cultura es el modo de vida de un pueblo. Es decir, sociedad es el agregado de individuos que siguen un mismo modo de vida. La sociedad está compuesta por entes, y la forma en que se comportan es su propia cultura. ¿Cuál es la definición de los conceptos en culturación, por ejemplo? El concepto de enculturación es el transmitir, es un término que alude al aprendizaje, tanto consciente como inconsciente, por el que las generaciones más jóvenes adquieren conocimientos de los más viejos. Es decir, el cómo le cambio o cómo le transmito rasgos de mi cultura o de una cultura a otra persona. Enculturar a una persona o a una sociedad. Relativismo cultural. El relativismo cultural afirma que las pautas positivas, negativas, es decir, los valores del bien y el mal, y los de uso y eficacia, son relativos en cada cultura. Es decir, si quiero estudiar determinada cultura, pues tengo que remitirme a sus costumbres, tengo que remitirme a sus rasgos, a la información que tenga sobre ellos. Y el etnocentrismo pues consiste en considerar mi cultura como la mejor sobre otras culturas. La raza blanca es mejor que la raza negra, la raza blanca es mejor que los indígenas, que los mestizos, y de ese movimiento pues ese movimiento ha tenido bastante protesta, y de hecho el relativismo nace en torno a que ese etnocentrismo se estaba volviendo una corriente filosófica bastante grande. Entonces, el etnocentrismo consiste en considerar mi cultura superior a las demás, superior a las otras. Es más o menos las preguntas que contemplaba esta actividad de la fase 2. Espero haber podido resolverlas. Buenas noches.